Cuando me digan. ¿Sí? ¿Estamos? Pues buenos días. Muy buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me acompaña la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, para informarles sobre asuntos de interés de su competencia. Comenzamos. Este Gobierno sigue trabajando por la mejora de la vida de los extremeños, con más recursos públicos de calidad, con ayudas para los sectores que lo necesiten y con la mejora de las infraestructuras. Las conexiones dentro de nuestros territorios son fundamentales para el desarrollo de Extremadura. Hoy hemos dado un paso crucial para terminar las obras de la autovía EX-A1 entre Moraleja y la localidad portuguesa de Monfortiño. El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación del estudio de viabilidad para la construcción de este tramo, que unirá el norte de Extremadura con Portugal. La finalización de la EX-A1 será posible gracias a la primera obra que vamos a impulsar con el nuevo modelo de colaboración público-privada de la Junta de Extremadura. Se trata de una de las vías por carretera más necesarias en la región que permitirá una nueva conexión segura y de calidad con el país vecino. Y seguimos hablando de inversiones en infraestructura, en concreto en la vivienda. Para este Gobierno es prioritaria la ampliación del parque público, que actualmente es de 7.530 inmuebles en Extremadura. Hace unos meses anunciamos la construcción de 97 viviendas en 22 municipios y ya hemos dado luz verde a la contratación de las primeras. Hoy el Consejo de Gobierno ha autorizado la construcción de 11 nuevas viviendas de protección oficial en Llerena. Se ubicarán en edificios energéticamente eficientes y se pondrán a disposición de las familias vulnerables en régimen de alquiler social. Las políticas de la Junta de Extremadura en materia de vivienda social pasan por las nuevas construcciones, pero también por el mantenimiento de las que constituyen nuestro parque público. El Consejo de Gobierno ha autorizado el proyecto para la rehabilitación energética de 426 viviendas públicas. Estos inmuebles se encuentran en Mérida, Badajoz, Calamonte y Fuente del Maestre. Y otro apunte en materia de vivienda: menos de 6 meses después de poner en marcha el aval joven de la Junta de Extremadura para financiar el 95% de la hipoteca a los menores de 36 años que adquieren su primera vivienda, hemos autorizado la ampliación de los fondos con 2 millones de euros. Desde finales de junio hemos aprobado 320 avales. Dado el éxito de la medida, que se han agotado los 3 primeros millones de euros presupuestados, hemos aprobado un aumento en la financiación de este programa. Seguiremos garantizando así que los jóvenes extremeños accedan a su primera vivienda, aunque no dispongan de los ahorros para afrontar los gastos de entrada que les exigen las entidades bancarias. Cambiamos de asunto y nos centramos en el ámbito empresarial. En la sesión de esta mañana hemos autorizado 2 programas formativos para promover puestos de trabajo de calidad. Vamos a destinar 4,9 millones de euros para financiar planes de formación para el empleo que hayan sido declarados como estratégicos en Extremadura. Deberán ser desarrollados por las empresas titulares de los proyectos reconocidos por su interés para el empleo. Podrán solicitar su participación en el programa, que cubrirá hasta el 100% de los gastos de formación. Desde la primera convocatoria en 2023, 18 empresas han logrado la calificación de proyectos estratégicos y 876 alumnos han recibido esta formación especializada. El objetivo de la iniciativa es impulsar proyectos de impacto significativo en el empleo, con especial atención a los que fomenten una transición ecológica, una economía verde y la digitalización en los servicios. En la sesión de hoy, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a otro programa de cualificación y recualificación mediante formación profesional. Más de 1.200 extremeños participarán en esta iniciativa de mejora de empleo. Los programas contarán con una inversión de 1,6 millones de euros y serán desarrollados por entidades de formación. Deberán impartir materias en las que se priorice la sostenibilidad medioambiental y también se incluyen competencias en el sector del cuidado a las personas y otros proyectos que se desarrollen en zonas rurales con riesgo de despoblación. Y este Gobierno tampoco pierde de vista el campo ni las necesidades de nuestros agricultores y ganaderos.
En esta línea, hemos autorizado la convocatoria de ayudas para apoyar los programas de cría de razas ganaderas autóctonas en 2025. Se dirigen a criadores de ganado que promuevan la conservación y la mejora del patrimonio genético de dichas razas que requieran especial protección. Las cuantías serán de hasta 80.000 euros para cubrir el 100% de los gastos de gestión de los libros genealógicos. En esta convocatoria aumentamos la partida hasta alcanzar 1,3 millones de euros para asegurar la atención a nuestros ganaderos. Esta medida contribuye además a la sostenibilidad ambiental, social y económica del medio rural. Tiene la palabra la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Esparza. Muchas gracias. Gracias, consejera. Buenos días. Hoy comparezco en esta rueda de prensa para anunciarles la aprobación en el Consejo de Gobierno de 4 grandes iniciativas que reflejan el firme compromiso de la Junta de Extremadura con el bienestar de los ciudadanos más vulnerables. Estos proyectos abarcan desde la atención a enfermedades complejas hasta el fortalecimiento de los servicios sociales para nuestros mayores, personas con trastornos mentales graves y discapacidad. Cada uno de ellos está diseñado para construir una Extremadura más inclusiva, más solidaria y más humana. El primero de los proyectos que se ha autorizado es la obra para la reforma integral de la tercera planta del Centro Residencial Cervantes de Cáceres, para convertirlo así en el centro de referencia nacional para enfermos con ELA. Este centro garantizará la atención integral y personalizada de los pacientes en todas las fases de su enfermedad, con instalaciones diseñadas para priorizar su dignidad y calidad de vida. Les informo que con un presupuesto de 2,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, este centro no solo mejorará la calidad de vida de los pacientes, sino también la de sus familias. El centro contará con 30 habitaciones adaptadas, con baño geriátrico y acceso a las terrazas y una atención especializada, repito, en todas las etapas de su enfermedad. Recordarles que por primera vez en este 2024 los pacientes con diagnóstico de ELA en Extremadura reciben una ayuda directa de 2.000 euros y que en el presupuesto del 2025 se incluyen 2 mejoras fiscales a ellos y a sus familias. En segundo lugar, hemos aprobado la construcción de un centro de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores que se convertirá en un referente comarcal en Jerez de los Caballeros. Este centro combinará un entorno residencial adaptado con servicios de recuperación y rehabilitación. El proyecto incluimos 2 áreas diferentes, un área residencial para 24 usuarios, que serán ambientes diseñados para fomentar la autonomía y la privacidad de los residentes, y una segunda área de cuidados y convalecencia de servicios medicalizados que incluirá una hospitalización de media estancia y rehabilitación, y para la que estarán destinadas 48 plazas. Este centro supone una inversión de 9,1 millones de euros y es parte de la red de los 8 centros que la Junta de Extremadura tiene planificados en toda la región, uno de ellos en cada área de salud. En tercer lugar, informarles que el Consejo de Gobierno hemos aprobado destinar 1,1 millones de euros en 2025 para proyectos de atención a personas con trastorno mental grave. Este incremento del 14% respecto al 2024 refuerza el compromiso de nuestra región con la inclusión y la sensibilización. Las subvenciones financiarán los gastos derivados de la realización de algunos de los siguientes programas específicos: apoyo residencial, proporcionando entornos estables y supervisados; integración laboral, fomentando la capacitación y el acceso al mercado laboral; e integración social y sensibilización, promoviendo redes de apoyo comunitario y combatiendo el estigma social. Y, en último lugar, informarles que en Consejo de Gobierno hemos aprobado destinar 8,4 millones de euros para fortalecer los servicios sociales especializados de atención a personas con discapacidad, financiando residencias y viviendas tuteladas que se adapten a distintos niveles de dependencia,
Por ello, tendremos las residencias de apoyo extenso o generalizado para personas con discapacidad superiores al 75% que requieren una atención intensiva, residencias de apoyo intermedio o limitado con personas con discapacidad entre el 33 y el 65% y, por último, las viviendas tuteladas que promueven la autonomía en entornos supervisados. En definitiva, estos servicios no solo responden a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, sino que también fomentan la inclusión, una meta compartida con los proyectos de salud mental y atención a nuestros mayores. Cada uno de estos programas aprobados hoy, aunque diseñados para colectivos concretos, forman parte de una visión integral que busca construir una red de apoyos sólida e inclusiva en Extremadura. Por mi parte, nada más, consejera. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Ha dicho que la contratación del estudio de viabilidad para la ex-A1 va a ser la primera obra de otras. Quería saber si nos puede decir en qué otras autovías se podría aplicar este modelo, en qué otras carreteras. No solo en autovías, en cualquier otro contrato que tenga la Administración, cualquiera de ellos podría ser con el sistema público-privado, que además, como les comenté en anteriores consejos, fue muy bien acogido por parte de las empresas. Una pregunta para cada una de ustedes. Al hilo de eso, la otra sería, entre otras, la Zafra Jerez. No hay noticias de ella. ¿Cuándo vamos a tener estamos noticias? ahora en esta habrá noticias de ella y se harán. El modelo, insisto, podrá ser público-privado, dependiendo del éxito que tenga en su momento, que ha sido muy bien acogido y que podrá llevarse este modelo a cualquier otro tipo de contratación, no solo a carretera, que pudiera haber dentro de la Administración. Y el que traemos hoy aquí, aprobado por el Consejo de Gobierno, es la EXA1. Moraleja, Monfortiño. Insisto que si la de Zafra Jerez tenemos plazo de cuándo sacarán No tengo el plazo aquí, tendría que informarle. Consejera de Salud, el Centro de Convalecencia de Jerez, ¿se aprueba la obra de construcción o se saca el pliego para redactar el proyecto de la obra? Aprobamos la obra. 9,1 millones de euros. Evidentemente, con 9 millones para... Sí. ¿Qué plazos tiene de construcción? Y 2025 iniciamos, 2026. Saben que primero es una fase de obra, que es la que aprobamos hoy. Segundo lugar, ir a equipamiento. Y en tercer lugar, la puesta en funcionamiento. Hoy aprobamos la obra, calculamos que antes de que finalice el 2026 podría estar finalizada. Repito, luego vendría la fase de equipamiento y la puesta en marcha. O sea, nos vamos después de la legislatura al funcionamiento, más o menos, ¿no? Bueno, estaremos encima de los plazos. Queremos que ahora mismo ya funciona uno, el de Herrera del Duque, o todavía no está... No, el de Herrera del Duque se inició su tramitación en Consejo de Gobierno y está en la calle su proceso de licitación. Vale. Y continuaremos trayendo aprobación el resto de centros que estamos trabajando en ello. Vale. Sobre el contrato del transporte sanitario terrestre, ¿tenemos alguna novedad? Ya les informé de las novedades por parte de la Administración. Comisión Jurídica se pronunció en su resolución que estimaba el recurso de la Federación de Empresarios de Ambulancia, en el que recurrían precisamente la cláusula social que se había incluido desde la Junta de Extremadura para este menoscabo que venían sufriendo los trabajadores del sector, ¿no? Ellos tienen un convenio desde el 2017, saben que el pliego actual podría prorrogarse hasta 2027 con la prestación del servicio. El compromiso de nuestra presidenta fue que sacaríamos un pliego antes de noviembre que mejorara las condiciones. No hay convenio. Recuerdo que a día de hoy anunciaron en verano un preacuerdo, continúan sin convenio. Nosotros como Administración sentíamos el compromiso de añadir esa cláusula social que ya ha sido aceptada en otras comunidades autónomas como en Aragón hace muy pocos días. Aquí se ha estimado así se ha recurrido y se ha estimado el recurso para que no se tenga en cuenta. Nosotros, como Administración, nos hubiera gustado que sí se hubiera tenido en cuenta la cláusula social. No ha sido así, acatamos la resolución de la Comisión Jurídica y, repito, lo que ya he declarado en varias ocasiones en estos últimos días, instamos a las partes que tienen potestad para la firma de ese convenio, que la Administración no es, a que lleven a cabo un convenio acorde a las necesidades del sector del 2024.
Acuerden ellos, se llevará el pliego por parte de la Junta. Ellos acuerdan y nosotros dialogaremos con ellos las mejores condiciones posibles. Nosotros queremos que el sector mejore y lo que queremos y apelamos es a la buena voluntad de las partes y al sentido común para acordar unas condiciones que necesita el sector sin demora, pero que sean acordes a las circunstancias que tenemos sobre la mesa. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Otro asunto? Portavoz, sobre presupuestos. Vox Nacional ha puesto la condición de, para dar apoyo a los presupuestos de las autonomías, ha pedido que no acepten el reparto de menores migrantes. ¿Cómo lo ven desde la Junta? Bueno, vamos a diferenciar dos cosas. El asunto de la inmigración es un asunto de Estado. Corresponde al Gobierno, es su obligación, aunque están soportándolo las comunidades autónomas, trabajar sobre ello. Las comunidades autónomas lo estamos soportando ahora. Necesitamos que se cumpla con la ley y los recursos necesarios sobre los inmigrantes. Y sobre Vox hemos pasado el momento de las... estamos en otro momento ahora de presupuestos. Ahora empieza en el día 4, me parece que es, empiezan las enmiendas. Pues presentará, como presentarán todos los grupos, y esperemos para enriquecer este presupuesto, que entre todos debemos conseguir que sea el mejor presupuesto para los extremeños, y se irán viendo una a una las enmiendas y estudiándolas con ellos. Sí, pero no sé si le han trasladado esa condición desde Vox. Aún no se ha abierto el plazo, estamos respetando, estamos ahora en el otro momento, de las enmiendas totales. Ellos tuvieron la responsabilidad de pensar en los extremeños y no presentar una enmienda total. Se abre el plazo el día 4 para estas otras enmiendas y las iremos estudiando, tanto la de ellos como la de cualquier otro grupo que quiera presentarlas, y según vayan viniendo trabajaremos, insisto, en conseguir entre todos los mejores presupuestos, ya que son los más altos además de la historia, para los servicios que necesitan los extremeños y para el crecimiento de Extremadura. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Gracias.